Y vamos a ver un poquito esto. Tomen el apunte, por favor, porque esto es algo que sí concierne considerar. Adelante, Jacqueline. Bien, bueno, sí, hoy vamos a hablar de estilos, tanto de enseñanza y aprendizaje, y en este caso yo voy a referirme al docente, que para mí es fundamental, porque no sé si ustedes han hecho ese ejercicio, inclusive si alguno compartiría en este momento no sé, su testimonio, digamos, de por qué está en un diplomado de educación superior, por qué quiere ser docente. Sin duda, creo que debe estar motivado porque hay alguien que lo ha inspirado. Y generalmente en toda la vida, toda nuestra vida, nosotros imitamos y estamos constantemente viendo al otro, ¿no? Somos seres sociales y nos desenvolvemos en comunidad. Por lo tanto, lo que nos rodea y sobre todo el entorno con el que nos rodeamos y con el que nos comunicamos, etcétera, son los que van influyendo en nosotros. También me imagino que es esa una de sus motivaciones. Puede que hayan algunos de ustedes también que crean, esto ya es un poco a modo de chiste y jocoso, que van a enriquecerse y se van a volver ricos siendo docentes. Si fuera así el caso, lamento decirles que no es el camino. Ahí no es, como está de moda ahora decir, ¿no? Quédate con quien te... Ahí no es. No busquen esto como una forma de enriquecimiento ilícito porque no va a pasar. Pero la riqueza que van a acumular es otra y es sin duda una de las cosas más satisfactorias, que es el ser docente. Entonces, estos estilos de enseñanza, ya lo vamos a ver, además, eso es lo lindo de este diplomado, que vamos a tener la oportunidad de ver distintos tipos de docentes dentro de nuestro diplomado y lo estamos formando. Pero, sí, ¿qué influye entonces durante este proceso? Ustedes, como bien está estipulado y lo hemos puesto así como una etiqueta en nuestro portafolio y en sus bitácoras, dice un docente en formación. Si bien muchos de ustedes tienen experiencia docente, que ya han dado clases durante su formación de pregrado y ahora también, uno nunca termina de formarse. Siento yo que para mí es un constante aprendizaje, tienes que estar capacitado y etcétera. Entonces, la formación del docente tiene que ver mucho con, primero, reflexionar qué creo yo, si siento que la pedagogía o siento que esto sirve para algo, ¿no? Si ustedes están acá, sin duda, sí, creen en esto. O puede ser que solamente piensen que es una salida laboral, que es totalmente válido, ¿no? Eso no le quita valor a que ustedes decidan hacer un diploma de educación superior. Sin embargo, pueden reencontrarse y que sus motivaciones sean distintas a solo decir, bueno, si no voy a poder ejercer de médico, seré docente. ¿Es una salida laboral? Sí, y lastimosamente es una de las salidas laborales que más ahora están, porque, porque han salido en todas las universidades, ¿no? Esto de los diplomados en educación superior, porque es una forma, sí, puede ser. Y muchos en el camino han descubierto su vocación y eso es una maravilla. Hay condiciones también institucionales y un contexto sociocultural. Seguramente también muchos de ustedes, como en algún momento que hemos socializado en las plenarias, decían que necesitan tener el título, ¿no? Entonces tienen que actualizar sus papeles, no estar flojo de papeles, tener todo en orden.
puede ser también eso una condición para que estén aquí, que influye en este profesional a inclinarse por la docencia. ¿Qué más influye? La característica del grupo estudiantil. Eso va a influir ya pensando en un docente que ha decidido ser docente, ¿no? Ha decidido dedicarse a la docencia. Y según cómo va a hacer su formación o en lo que se quiera, digamos, especializar, va a escoger el grupo a quien quiere dirigir o a quien quiere acompañar. Ahora utilizamos ese término, ¿no? Han cambiado los paradigmas de la educación, hemos dicho, y ya el docente no es el que sabe todo, no es el que tiene todo el conocimiento, sino es el que acompaña el conocimiento. Y eso va a ser de acuerdo al grupo estudiantil que tiene. Algo que influye demasiado, y creo que alguna vez ya les he mencionado y se los he dicho, que para ser docente hay que estar muy entero. Entero en el sentido de que cuando tú estás en este rol, sin duda todos tenemos un rol en la vida y no utilizamos el mismo rol en todos los momentos. Somos unos dentro de la casa, somos otros cuando estamos con nuestra pareja, somos otros cuando somos padres, somos otros cuando somos amigos y etcétera. Sin duda, sí. Pero el rol del docente es un rol que tiene que despojarse de todo y concentrarse en todo lo que tiene que ver con lenguaje, todo lo que tiene que ver con conocimiento, todo lo que tiene que ver al otro para garantizar que su mensaje está llegando de forma adecuada. Tiene que pensar en el otro, tiene que dejar atrás todos sus problemas, todos sus prejuicios, ¿no? Tiene que dejar atrás inclusive todo su enojo. Yo puedo llegar destrozada de una pérdida o totalmente adolorida. Sin embargo, cuando empiezo a jugar este rol, cuando empiezo a desempeñarme como docente, tengo que tener la capacidad de despojarme de todo lo que pueda aturdirme y pueda interferir en mi papel, en este rol que estoy jugando. Esto es un trabajo, sin duda, es un trabajo. Es un trabajo, pero que parte del compromiso social que tiene. Ya hemos hablado de esto también el sábado. El enfoque socioformativo busca formar seres íntegros, idóneos, ¿no? Estamos entrando no en el romanticismo de la educación, sino más bien en lo práctico, ¿no? Entonces, tiene que estar este docente en un estado emocional, ojalá lo más equilibrado posible. Y eso, ¿por qué? Porque el estudiante lo nota, ¿no? Y puede, eso es lo que hemos dicho también en una de las clases, somos catalizadores. Entonces, es fundamental el rol del docente despojado de todo lo demás que puede interferir. Lo van a notar ustedes y piensen, vuelvo a pedirles, retrotráiganse en cómo se han formado. Luego, la neurobiología y la plasticidad cerebral, ¿no? Ustedes como médicos tienen mucho más dominio de esto, saben lo que está pasando, pueden escuchar a su cuerpo de mejor manera. Y esta plasticidad cerebral es adaptación. Adaptarse a los estilos, adaptarse a las formas, adaptarse al entorno, adaptarse al contexto, adaptarse a las situaciones, ¿no? Esta nueva forma, por ejemplo, de enseñar o esta situación de la virtualidad es algo que nos ha exigido el COVID. Es así, lo tenemos que decir. Gracias al COVID, pero después también ha permanecido porque era la mejor manera, ¿no? Es una mejor manera. ¿Cuántos de ustedes quizás viven muy lejos? Y si no hubiera esta posibilidad, no estarían haciendo este diploma.
Entonces, esta capacidad de adaptación, esta plasticidad cerebral, además de hacer conexiones, de referencias, de entender, de retroceder en tus pasos, etcétera, todas estos factores influyen en la docencia. ¿Qué es el ser docente? ¿Qué implica? Implica un autoconocimiento, una inteligencia emocional, una ética profesional, un autocuidado también y un sentido del propósito. Y es vocación. Yo, sinceramente, que les digo que tiene que ver mucho con la vocación. Recuerden, y los que tienen docentes así muy añorados, muy queridos, que son seguramente parte de su inspiración para estar aquí o para estudiar o para dar docencia, es porque han sentido que son seres idóneos. Es esa idoneidad de la que se hablaba, que se busca dentro de las competencias. Lo mismo, el docente tiene que tener esta idoneidad también. Ese su ser tiene que ¿Y qué es el ser? Tiene que ver con valores, tiene que ver con ética, tiene que ver con empatía, tiene que ver con emociones, aprender a gestionar las emociones, eso que les digo es estar entero, ¿no? Porque si no estás entero, no puedes contener al otro, no puedes sostener al otro, no vas a poder transmitir ese mensaje de manera asertiva además. Porque, ¿qué pasaba en la educación tradicional? Cuando tú no sabías, se alteraban, ¿no? El docente, hasta ahora todavía hay situaciones en las que gritan, se alteran, inclusive porque hemos tenido que llegar a todo esto de las leyes en la que ahora no puedes decirle a un estudiante o botarlo de la clase, por ejemplo, en educación básica, ¿no? Formal, no puedes tener estudiantes fuera de tu clase. El docente tiene que tener la capacidad de trabajar con 40, estoy hablando de colegio, por ejemplo, no pasa esto en la universidad porque ya se supone que todos están ahí porque quieren estar, pero en la educación formal del colegio están porque están obligados a estar. Entonces el docente tiene que tener una capacidad de muchas veces estar con un circo, ¿verdad? Y no tiene que ser parte del circo, tiene que ser el que pueda domar ese circo. Y para eso tiene que saber gestionar sus emociones. Eso es una cuestión bien complicada. Y más en ambientes totalmente eh, desprovistos de elementos que les pueda ayudar, ¿no? Estamos hablando de condiciones en las que no hay buena iluminación, que no hay oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, el clima emocional dentro del aula, fuera del aula, es muy importante. Y eso es gestión de emociones. Es algo nuevo, quizás, no sé si lo conocen, pero es algo que está impactando mucho y que hay mucha literatura acerca de eso. Y eso es conocerse, ese es el ser también. Conocerse a uno mismo tiene que ver, es hermoso esto, hay algunos videos también dentro de la plataforma que pueden ampliar esto. A mí me encantaría, yo puedo quedar mucho tiempo hablando de esto, pero tenemos que avanzar. Entonces, dentro de los estilos de aprendizaje, ¿qué son los estilos? Son las formas personales de cada uno, que tienen que tener coherencia, ¿ya? Es muy complicado los que tienen experiencia en hacer un trabajo intrapersonal, los que están acostumbrados a la meditación, digamos, o a la autorreflexión. Es bien difícil con decir lo que uno dice. Y con decir lo que uno dice significa es hacer realmente lo que uno dice o hacer lo que uno predica, digamos así más en facilito, dentro de la misma formación o hablando de educación o las familias, etcétera. Es verdad, por ejemplo, cuando uno está dentro de una familia, los padres de familia que ahora tienen tantos problemas con los adolescentes, los profesores igual tenemos, pero
siempre están recalcando lo que no deben hacer, digamos. Y es un poco, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso es no condecir lo que uno dice. Lo que uno dice tiene que verse reflejado en lo que uno hace. Si no, ahí no hay una coherencia. Entonces el docente también tiene que ser muy coherente, porque el estudiante capta muy rápidamente que no hay una coherencia entre lo que dice con lo que hace. Ese es uno de los estilos de aprendizaje. Cada uno de ustedes va a tener su forma de enseñar. Ya la deben descubrir y los que todavía no han dado clase lo van a ir descubriendo en sí mismos cuando se vean haciendo una clase. Acá vamos a hacer un ejercicio de ese. Luego, ¿qué pasa? Hay diferentes estilos. Hay uno democrático, ya su nombre lo dice todo, ¿no? ¿Qué es la democracia? Es una participación igualitaria, que todos somos vistos con la misma importancia, nadie es más que nadie, escucha, promueve la autonomía también para que todos hablen, motiva, estimula, no hay preferidos, no es prejuicioso. Entonces, ese es un estilo de un docente democrático. No sé si ustedes han tenido la posibilidad. Capaz no. Yo siento que los médicos tienen una formación muy rígida, muy dura, que seguramente tiene que ver también para prepararlos a esa condición, ¿no? Los están preparando para la guerra prácticamente, para enfrentarse con seres humanos que van a tener dolor o para enfrentarse a lugares donde van a haber desastres, donde tienen que enfrentarse con la muerte, tienen que enfrentarse con el dolor del otro, y etcétera. Entonces, ustedes tienen que tener una versatilidad y su plasticidad cerebral tiene que ser mucho más amplia y por eso siento que puede, eh, ojalá que sea eso, que tienen una formación así bastante rígida, pero sin embargo son personas igual, ¿no? Sienten, les duele, se conmueven y tienen que licenciarse también de eso, o sea, darse una licencia, a eso me refiero, de que pueden llorar, de pueden enojarse y etcétera, pero en su rol de docente no podrían demostrar eso quizá, ¿no? Porque ustedes son como los acompañantes. El autoritario, que para eso nos podrían sobrar ejemplos, y aquí, como les decía, si dan testimonios, debe ser bastante desgarrador en algunos casos, ¿no? Y son cosas que se quedan en nuestro subconsciente, ya está en la parte psicológica, y que puede pasar en algún momento que cuando ustedes estén dando clase, detonen situaciones y saquen lo peor de ustedes, ¿no? Y ahí cuando ustedes se conocen, recién pueden gestionar esas emociones. Es un trabajo muy interpersonal también. Vayan pensando cómo quieren ser, porque ustedes determinan cómo van, qué tipo de docentes van a ser. Porque el autoritario porque una cosa es ser respetado y otra cosa es ser temido, ¿no? Ahí está la autoridad. La autoridad se respeta, pero cuando se teme ya no es parte del respeto. El permisivo, que es poco estructurado, que da libertad sin guía, que es como eh, puede causar en realidad que se tergiverse, digamos, ¿no? Su posición. Hay algo que nos recalca mucho dentro de la pedagogía y también dentro de cuando somos padres o en la escuela de padres, etcétera, de que se debe limitar mucho. Una cosa es la amistad, o sea, no eres el amigo, eres el padre de tu hijo. Igual lo mismo, ¿no? No eres el amigo, eres el docente. Y estando en ese rol, vuelvo a insistir, cuando estás en este rol, juegas este rol. Terminas tu rol y quizás, pero cuando termine tu gestión, qué sé yo, puedes jugar otro papel. Pero mientras tanto, tú estás jugando un rol y acompañando a tus estudiantes, ¿no? El facilitador, el mediador, ahí es
su nombre ya lo dice todo, el que acompaña, el que plantea, el que fomenta aprendizaje autónomo, el experto y el expositivo, que es un transmisor de conocimientos, ¿no? Clases magistrales, centrados en el saber, y no toma en cuenta todo lo demás. Es el que sabe mucho, quizás, pero lo otro puede estar fallando. Entonces, los tipos comunes son estos que hemos hablado y que están en la tabla. Y hay una dimensión afectivo-emocional. En esta dimensión, sobre todo en esta época, sobre todo en estos nuevos paradigmas, en este espacio que está sobreestimulado, en el que vivimos muy rápido, todo es inmediato, estamos en el tiempo de la inmediatez, queremos todo ahí, ahora, y muy pocos nos paramos un momento a respirar, ¿no? Veía el otro día un video de lo importante que es respirar y cómo no nos enseñan a respirar. Nacemos y respiramos, pero no nos enseñan a escuchar el corazón, por ejemplo. O sea, son cosas, detalles que parecieran, es que es innato, ¿no? Es que es innato, naces y respiras. Pero cuando te enseñan la importancia de eso, cambia todo. Lo mismo pasa con las emociones. Ustedes reconocen sus emociones, son capaces de reconocer sus emociones, tienen que trabajar en eso, porque esa dimensión afectiva emocional va a diferenciarlos a ustedes de qué tipo de docentes quieren ser. El clima emocional, obviamente, un clima emocional dentro de un aula virtual o presencial asegura la retención. Uno puede ser rígido, pero tiene que ser asertivo. Puede decir la verdad, que es la comunicación asertiva, es decir, la verdad, es decir, lo que está pasando, pero decirlo desde el respeto, desde la consideración, desde la conmoción también en algún momento, ¿no? La verdad sin piedad es crueldad, entonces sin ser crueles, ¿verdad? La empatía, la motivación, el apoyo emocional son claves para esta dimensión afectivo-emocional que necesitamos. Los que ya han dado docencia saben cuántas veces no habrán salido y dicho, ¿para qué me meto en esto? Pero sin embargo, esos pequeños momentos que les digo, que son más satisfactorios que cualquier cosa, son los que los siguen motivando, ¿no? Un docente emocionalmente estable potencia el aprendizaje, porque son catalizadores, somos catalizadores. Yo les insto a buscar esa estabilidad emocional. No todo es maravilloso, ¿no? No todo va a ser una taza de leche. Y ahora, sobre todo en esta época, este estrés, este burnout del docente, ustedes lo deben manejar y lo deben tener más en claro, sobre todo los que están en el ejercicio de la profesión, esto que quema, en el docente es mucho más duro, porque además estamos viviendo una etapa de la humanidad en la que todo está eh, observado, ¿no? En la que no podemos salirnos del estándar del lenguaje, por ejemplo. Los que son docentes en colegio y en la universidad también, o seguramente, y sí pasa, ¿ya? No podemos vertir emociones o no podemos decir las cosas sin pensarlas porque nos podemos meter en problemas legales inclusive, ¿verdad? Todo lo que es ley 348, por ejemplo. Entonces, un docente varón, yo creo que está con mucha más presión social que tal vez una mujer ahora. Se habla ahora, bueno, entrando en temas políticos, de que quieren derogar la 348 y están
están cuestionando eso, ¿no? Por la impunidad que puede surgir si pasa eso. Pero en este momento, cuando el lenguaje es tan fino, la barrera, o sea, el límite es muy fino, en el que tú o en el que el otro se sienta agredido. Entonces, el docente tiene muchas tareas, o sea, tareas en el sentido del momento que está dando clase, tiene que estar pensando en lo que dice, tiene que ser una comunicación fluida, no tener baches, no tener muletillas, no caer en prejuicios, no estar hablando de sí mismo, tiene que cuidar de lo que dice, cómo lo dice, a quién se lo dice. Y de paso, tiene que tener sus conocimientos tan sólidos que no esté dando información errónea, que no se esté equivocando, porque ahora, más que nunca, por ejemplo, en el colegio antes, la profesora tenía la razón y los padres le decían, no, es la profesora, haz caso, ¿no? Y los niños decían, mi profe ha dicho, y eso era la ley de Dios. Ahora no. El docente está permanentemente cuestionado, está permanentemente señalado, está permanentemente acusado. Poco más nos dicen, ¿qué sabe la profesora? Y el docente está presionado por todo lado, ¿no? Además, por una carga laboral que si ustedes creen que es ir y dar clases, ya se están dando cuenta que eso es lo más equivocado del mundo, porque hacer un plan global, pensar en la competencia, pensar los contenidos, pensar en cómo voy a enseñar, pensar en que tengo un estudiante con autismo o con algún trastorno o con un déficit y tengo que además llegar a ese estudiante también. ¿Por qué? Porque la ley dice que todos tenemos igualdad de condiciones para estudiar en un colegio o en la universidad. Ahora en las universidades nadie puede rechazar a estudiantes con condiciones distintas. Entonces, la carga laboral para el docente es mucha aún todavía y tiene que saber de psicología, de emociones y de todo. Y además dominar su materia. Entonces, es como para pensarla 2, 3 veces, ¿no? Y esto impacta en tu forma de enseñar, impacta en tu forma de hablar, impacta en lo que quieres transmitir y tienes que adaptarte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este burnout? Que estás quemado, que estás fatigado, buscar estrategias de autocuidado y que también las instituciones nos ayuden a esto, ¿no? Eso no sé si será posible, pero técnicas de meditación, técnicas de hidratación. Ustedes como médicos saben mucho más de esto, pero sí tienen que cuidarse. Y esto es gestión de emociones, fundamentalmente. La neurociencia sugiere fomentar este bienestar emocional permanente y se ha trabajado mucho. Mario Alonso Puig, que les digo que en algún momento vamos a ver o les vamos a dejar un video, ha trabajado mucho sobre esto, ¿no? Y habla mucho sobre el docente, el que habla, el que dirige. Y dentro del enfoque socioformativo es muy valorada esa actuación. Por eso es que es importante que ustedes lo sepan. También los estilos de enseñanza tienen que ver con enfoques, ¿no? De acuerdo, ahora vamos a ver también teorías, y de acuerdo a mí, el enfoque que yo tengo, o sea, el que prima en mí, con el que me he formado quizás, o con el enfoque que postulo, o con el que me agrada más, o creo que puedo ser un docente de ese tipo, va a dimensionar el tipo de docente que voy a ser, ¿no? Si soy un docente conductista, entonces me limitaré a transmitir contenidos y seré expositivo y seré autoritario y lo que me interesa es que lleguen mis instrucciones y que solamente se las cumplan, ¿no? Y eso también es algo que
que prima mucho dentro de la educación, de la extorsión, ¿no? Eso de menos tantos puntos, te quito, porque estamos permanentemente condicionando dentro del conductismo, es el condicionamiento operante, lo que te condiciona para que tú puedas ser o hacer lo que el docente pide o quiere o requiere. Esto es, si eres conductista, vas a actuar de esa manera. El cognitivista, que es un facilitador de los procesos mentales, que está buscando esa metacognición, que estamos propiciando espacios de diálogo, que estamos propiciando que todos tengan la misma posibilidad y además garantizando o intentando garantizar que todos están entendiendo, ¿no? Perdón, Jacqueline. Te voy a, te voy a cortar esto porque esto lo tienen que trabajar ellos al interior. ¿Ya? Ya. Esto no lo vamos a exponer. Ya. Esto lo voy a explicar yo y ellos lo tienen que trabajar. Van a Entonces, descubrir. sí, no, ellos tienen que, sí, por favor. Ya, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, ¿Okay? constructivista y el socioformativo, que eso, como dicen. Seguidita les mostraré cómo ellos tienen que. ¿Ya? Y bueno, Okay. para finalizar, ¿qué tipo de docentes necesitamos hoy? Ustedes ya se están dando cuenta a partir del diplomado y de lo que estamos socializando y viendo y lo que están descubriendo, es sobre todo creo que sean reflexivos, adaptables, emocionalmente equilibrados, que promuevan autonomía, que se autorregulen también, ¿no? Y que tengan un pensamiento crítico, que sean democráticos. Siento también que tengan la capacidad de ver a todos con las mismas posibilidades, que sean éticos, comprometidos con sus estudiantes. Yo creo que tengan vocación, ese es lo que va a primar, ¿no? Y que sean capaces de integrar diversas estrategias según el contexto, que no, que se adapten, esa versatilidad en el lenguaje, versatilidad en las posibilidades, esa versatilidad en la plasticidad cerebral es muy importante para poder llegar, porque cómo se aprende es fundamentalmente enseñando. Y ustedes aprenden mucho más en condiciones armónicas, agradables, en espacios en los que sepan que no van a estar señalados, que tienen posibilidad de hablar, de expresarse, de comunicarse, de como pasa con nosotros, ¿no? Que sé que voy a poder comunicarme con una docente y no voy a chocarme con una pared. Entonces, esos son los docentes que necesitamos hoy en un espacio tan sobreestimulado y además tan acelerado también, de tomarme el momento de respirar y avanzar. Saber que esto no es una carrera, esto es un proceso, como siempre lo repetimos. Y eso, gracias. Me he extendido demasiado. Muy Eso. bien. Muchísimas gracias, Jacqueline. Un aplauso, eso, muy bien. Gracias por los. No sé si quisieran, a mí me gustaría un poquito para ir considerando esta exposición, que de repente tengamos una participación de ustedes para ver, pues sí, me acuerdo, ¿no? O sea, aquel Testimonio. docente permisivo. Lo identifico perfectamente, porque mientras Jacqueline estaba exponiendo, estoy muy segura que muchos de ellos, hacia su mente venía, este era permisivo. Ay, no, qué fácil era esto con, no, o sea, le pedíamos que aplace el examen, lo hacía, le pedíamos esto y lo hacía, o sea, le decíamos permisito para irnos, nos daba el permiso, o sea, ¿no? Y el otro autoritario, ¿no? Entonces, que imponía su forma de ser, de enseñar, y alguna vez escucho eso entre los pasillos y el aula, ¿no? Que decían, no, yo enseño así hace 20 años y no me van a venir aquí a cambiar la mente de que tengo que hacer competencias. ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Aquí su lápiz y papel, pare de contar, ¿no? Cuando hoy en día
estamos adaptándonos a un entorno educativo que más bien sí, y vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo aprovechamos la tecnología, cómo aprovechamos la inteligencia artificial para despertar ciertas funciones cerebrales que sí, lamentablemente están siendo ligeramente adormecidos, pero el docente tendrá la responsabilidad de manejar a su favor este contexto, ¿no? Muy bien, a ver, hemos visto cuántos estilos, el permisivo, el autoritario, el democrático, ¿no? Veamos, a ver, ¿alguien quiere levantar la mano para decir sí, reconozco, tenía un docente así y reconozco, no necesitamos nombre Darnos, y apellido, ¿no ve? O sea, no necesitamos, el Juanito Pérez sí daba de repente un área de conocimiento y sí, esto me ha pasado y me ha enfurecido y nunca más he querido saber, no, este me ha inspirado porque él era así, asá. Entonces quisiéramos Marcelo escucharlos un creo poquito, a ver, por Marcelo, favor. además porque estos espacios se convierten en espacios terapéuticos, o sea, es una forma en la que todos estamos haciendo una catarsis y esto también sana, ¿no? Es sanador, es un proceso sanador. Todos no hemos nacido en el Montessori y menos en este país, no hay ese método ningún. Recién están habiendo colegios que están saliendo bachilleres Montessori, que cuando entran a la universidad el Montessori no les sirve para nada porque no tienen habilidades para enfrentarse con esta realidad que es esto. Entonces, Marcelo, te escuchamos tu testimonio, escuchamos y no juzgamos, dimos todo, aprovecha esto. Levantamos la mano, por favor, para querer compartir. Adelante, Marcelito, Ya, adelante. más que todo sería dos cosas que desde el principio de la carrera, por lo menos en medicina, aprendemos. Una es los errores del médico se tapan con tierra, por eso nos castigan mucho. Y la otra es en medicina, en otras carreras se premia el conocimiento, pero en medicina se castiga el error. No, Ah, no sí, suelen claro, premiar el conocimiento. No hay la no, pedagogía del error. Pobre claro, Marcelo. Sí. está bien, ¿no? Y cuando nosotros decimos la pedagogía del error es buena, mientras y en cuanto no genere daño, ¿no? O sea, claro, en este caso en el área de medicina, imagínate el mínimo error en dosis, el mínimo error de procedimiento, pues sí, es catastrófica en todas las áreas de la salud, sobre todo, ¿no? Bueno, la mayoría. Pero el error, mientras en cuanto sea en un contexto pedagógico, ¿no? En un contexto pedagógico. Te equivocaste y ya lo tapaste con tierra, o sea, aprende, pues aprende, órale, ahí te ves. Tampoco es eso, ¿verdad? O sea, no voy a hacer, no desde esa perspectiva, sino el docente aprende a manejar protocolos y eso vamos a ir viendo, cómo el docente tiene que exigir que el protocolo sea idóneo en un proceso por la observación, por la implicancia de él como guía. ¿No ve? Ahí, mira, te equivocaste, que ahora vuelve a hacerlo. No sé, vuelve a rectificar este contenido, vuelve a rectificar este proceso o empiezo a evaluarlo antes de hacer un procedimiento, ¿no? No vaya a experimentar con la gente que sí, en parte, es parte de nuestro aprendizaje y experiencia clínica, pero pues no en el sentido de te equivocaste y te ves, ¿no? Ok, Nadie más, nadie más, gracias. nadie más tiene nada para decir, no puedo creer. A Ser ver, Nelson, bien, está ahí bien concentrado, Nelson. A ver, cuéntanos, Nelson. Y Luis, seguro que Luis tiene mucho que contarnos también. A ver, vamos a escucharlo de Natalie también se repente. está riendo, dice, si yo hablara, Ve, ok. A Natalie, ver, Galilea también está por ahí. A ver, vamos, todos los han queremos tenido escuchar. un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante armónico, hermoso. En Narnia creo que vive todo el mundo.
Ay, Saúl dice, momentito, Jacqueline, ¿por qué dices que el Montessori no funciona? A ver, momentito, aquí yo he salido de Montessori, Jacqueline, a ver, ¿cómo es no posible? funciona. Lo que pasa es que no funciona ya cuando estás en la vida real, ¿no? Ahora, si hubieran universidades que también sigan con el método, una belleza. Pero igual, testimonios de chicos que se han formado en un Montessori y después han ido a una San Simón, ahí es otra cosa. Y eso ya son cuestiones Se pedagógicas, dieron ¿no? contra la pared. Sí. Claro, o sea, no, es como ustedes si hubieran sido formados, lo que dice Mauricio, es, digamos, o Marcelo, perdón, están formados para la guerra, poco más, ¿no ve? Pero si los aprendieran en que siempre van a tener condiciones, van a dormir 8 horas los médicos y no sé qué y no sé cuánto, y los llevan, no sé, pues de que hagan su internado en India, o bueno, en África, entonces ahí es lo mismo, es como es salir a un espacio con condiciones totalmente diferentes en las que no sabes cómo actuar, porque no te han enseñado esas habilidades y destrezas para distintos escenarios. Y eso es Pero, lo que busca el enfoque socioformativo, ¿no ve? Que claro, el salga a los distintos escenarios. Aquí, pero, Alejandra, Jacqueline, tú me dices de la India, y digo, no, no, momentito, nomás me voy a Capinota, nomás me voy a Sipe, me voy a Bolívar, a Potosí, o sea, no mira, necesitaría la China, ¿no ves? dicen, Cierto, cierto. Muy bien, Alejandra, a ver, adelante, por favor. Bueno, a ver, capaz la mayoría de los que han estudiado en San Simón se deben acordar de un docente que la primera clase que entrabas te decía bienvenidos a la República Independiente del doctor no sé qué, y te decía aquí no hay nada, o sea, yo soy el que manda y aquí lo que yo digo se hace. Y capaz alguno se debe acordar de que capaz ya no está tal vez en la universidad, pero de ese es, digamos, el que más te acuerdas, digamos. Mm, el Saúl está seguro, o extraño. sea, hay dominante, ¿no? Sí. A ver, Luchito creo que tiene muchas ganas de participar. Él debe tener unas experiencias fabulosas. Bueno, lo que pasa es que eh, la verdad es que yo he tenido, digamos, la participación de varios tipos de escuela en mi formación y luego me ha tocado irme a otro país a hacer una especialidad y eso para mí ha sido un tema bastante complicado porque el lugar donde yo llegué a hacer mi especialidad es una escuela mexicana y una escuela mexicana que se ha formado después de un terremoto de 1986 y donde todas las áreas de los hospitales donde estaban los médicos que podían salvar esa población habían muerto. Entonces ha quedado como una especie de estigma muy complejo en relación a lo que el médico espera del médico. Y es demasiado rígido, es increíblemente rígido. ¿Por qué? Porque como se cayeron los hospitales en 1986, el ejército se hizo cargo de la distribución de médicos en el lugar donde se había producido un terremoto. Y pues tenías no al mejor médico como jefe de servicio, como era antes, tenías al mejor militar. Eh, y, y, y esa formación, cuando tú diferencias la rigidez de una persona, la manera en que dan las órdenes, lo que esperan de ti cuando tienes un turno de 36 horas despierto, porque todos los turnos nuestros no son de 24 horas, son de 36. Entras a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la tarde del día siguiente, o sea que, y si tienes turnos AB, pues sales, duermes y al día siguiente tienes turno otra vez, o sea que es muy complejo. Pero yo he ido evolucionando en relación a ver a mis alumnos y obviamente todas las cosas que me han hecho y me han producido lágrimas de mucho porque
Cuando yo terminé el internado, mi padre es el director 17 años de la Caja Nacional de Salud. Entonces yo era el mimado de esa formación y cuando llegué a México, no, pues Dios mío, mi vida, llamaba 100 veces para que me recojan otra vez porque era demasiado dura y muy rígida la formación. Ahora, con todo eso, yo no quiero ser esa persona, ni quiero, ni quiero relacionarme, si ustedes creen, quieren, de manera tan, la palabra jerarquizada. Prefiero ser amigo de quien le estoy enseñando, por lo menos él va a saber que yo necesito algo de él y lo necesito en ese minuto, pero no necesariamente mostrándole que yo soy un subespecialista ni porque tengo demasiado conocimiento, sino a mí me llama muchísimo la atención todo esto que estamos haciendo porque no se olviden que han habido pues también aquí suicidios, porque no estamos enseñando a las mismas personas. Eh, y yo tengo un hijo que acaba de terminar el internado y está ahorita en Colombia haciendo cirugía plástica. Y no quiero que lo traten mal, porque aparte de que no lo tengo ya conmigo, no quiero que lo lastimen, no quiero que le hagan daño. Entonces, si yo llego a tener las capacidades que pienso recibir de este curso, pues creo que voy a cambiar muchas cosas con las que yo he sido formado, porque eso me han producido heridas terribles. Miren mi letra, o sea, ni siquiera les puedo mostrar mi letra. Dios mío. Yo conozco tu letra, Lucho, alguna vez me has contado algo. Por Ni eso no me siquiera yo sano hasta entiendo, ahora. dice. Ni Por eso siquiera no me yo lo sano entiendo, hasta ahora. dice Luchito. Yo Bueno, sé. entonces, ese tipo de traumas, pues, que se quedan marcados como en el pulso y en todas las cosas. Y ese Yo es les agradezco de suficiente. verdad por abrir la mente de las personas. Yo sé que aquí hay mucha gente también que ha pasado por gente que cree que porque ha sufrido, el alumno también tiene que seguir sufriendo y porque eso le Ujú, ha servido a él. Y eso no tiene nada que ver, se los digo claro. desde un profundo análisis. O sea, yo he sido presidente de la Sociedad Boliviana de Traumatología, he estado frente a evaluaciones de médicos especialistas, soy conferencista internacional y de alguna manera, pues, hay cosas que los médicos necesitamos y es esto, o sea, necesitamos bajarnos un poquito, tratar de hacer un análisis de cómo nos hubiera gustado enseñar algo, porque saben que hay un síntoma que es muy, muy desagradable en el médico. Vamos a preguntarle con la idea de que él tiene que saberlo, pero tú no te has preocupado por enseñarle, pero lo tiene que saber, entonces es complejo. Y existe muchos traumas también, yo creo que el examen psicotécnico no tiene que ser solo para el estudiante, tiene que ser para el Sí. maestro, porque de verdad hemos encontrado tipos que da ganas de darles una paliza, de verdad, de lo déspotas que son. Exacto. Sí. Solamente tengo que Hay decir, algo, Lamentablemente eso. Y hay en algo, todo contexto, pero- en todo contexto profesional, no solo de repente en el área médica, ¿no? En todo mi contexto papá, mi papá que es profesional. médico decía, es más fácil ser un doctor que un señor. Y eso hay que claro, tenerlo siempre. ser gente es lo más difícil. Es de sabio, ¿no? Ser gente, o como se puede, es lo más difícil. Sí. Ser gente es difícil. Y algo que es, rescato lo que dices, que, por ejemplo, en psicología, no entra cualquiera a psicología en San Simón, ¿no? Porque les hacen análisis muy exhaustivos a los que van a entrar a estudiar psicología. Y descartan a la gente que tiene, por ejemplo, condiciones de perversos, porque justamente están protegiendo a la sociedad, digamos, de estos tipos de individuos. Pero ¿qué pasa? Pasa que van a una universidad privada y estudian ahí y hacen desastres.
Entonces, eso es ya un problema del sistema, ¿entienden? Y es cierto lo que dicen, mucha gente con condiciones, con problemas subconscientes, etcétera, pueden entrar a medicina precisamente para vengarse. Ahora, hay dentro de la medicina holística en algún momento tal vez tocamos esto, pero por ejemplo, terapias alternativas, ¿no? Ahora están las constelaciones familiares, la bioneuroemoción y otras terapias que están sanando todo esto y es lindo y es importante que ustedes que están dentro de este nuevo paradigma exploren también eso porque les va a permitir, primero, para que ustedes estén enteros y segundo, para que, claro, hay cosas que la mente o lo físico no se explica. Porque si no, ¿cómo explicamos que estamos aquí? O sea, ya esto es entrar a cuestiones filosóficas más profundas. Sin embargo, dense la posibilidad de explorar también estas otras cosas que les va a dar, seguramente van a salir más preguntas que respuestas, pero van a empezar a desandar cosas personales, cosas psicológicas, situaciones en las que ustedes tienen que resolver porque si no, ¿cómo resuelvo lo del otro si lo mío no está resuelto? Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Y es lo mismo. Es decir, no tengo la posibilidad de desandar cosas que no me dan buenos frutos, ¿cómo puedo formar? Porque están formando profesionales que están en sus manos. Y en el caso de ustedes, están educando para hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, exploren también esas cosas. Ale también Queremos quiere a dar su testimonio. Alecita, adelante, por favor, para ir cerrando. Bueno, me ha parecido un tema bastante importante tocar lo que es la salud mental, ¿no? Porque creo que recién está tomando mucho valor eso de primero sanar uno para poder tratar a las demás personas. Y en el área de salud, pienso que a veces te enfocas tanto en ayudar a las personas que te olvidas de ti mismo. Escuchas que todos tienen problemas, que todos están mal. Y cuando te preguntas, yo estoy bien, cómo estoy, cómo me siento, y eso ha pasado en la pandemia, ¿no? Creo que a muchos médicos les han hecho esos análisis y muchos estaban deprimidos. Uno ver morir a cada rato, todos esos problemas, ¿no? Entonces es algo tan importante, por lo menos yo considero ir a un psicólogo una vez en la vida. No, eso no significa que estás loco o que nada, sino aprender a gestionar tus emociones. Como dicen, respirar ayuda bastante. No sabemos respirar. A mí me ha ayudado bastante lo que es el yoga, terapias de meditación. Claro que no soy experta, me cuesta hasta el día de hoy, pero sí, esos momentos de enojo, de frustración porque las cosas no van bien y peor en la actualidad que somos jóvenes tratando de salir adelante y nos ponen tantas trabas, es frustrante, pero a veces solo queda respirar y, y, y seguir, ¿no? Y seguir tratando de dar lo mejor de cada uno y tratando de ser lo mejor o las mejores personas para poder dar eso a las demás personas, ¿no? Porque sí, estás caminando en la calle y ya te están insultando. Pasa todo el tiempo. Entonces sí, la salud mental es bien importante. Y sí, trato de siempre recomendar a todos, vayan al psicólogo, es súper. Muy bien. Es el granito de arena que uno puede ir aportando en esto, ¿no? Y pucha, y esperemos que ya en este mes pues todos estemos calmos en realidad, porque creo que nos viene una situación un poco crítica, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ir adelante, ¿no? Vamos a mantener la calma, ser tolerantes en un contexto, entonces, bien. Vamos a ir cerrando esto y claro, hemos hablado de cómo debe ser
o debería ser un docente. Hemos visto qué actitudes o cualidades debería manejar. Hemos visto algunas estrategias que podemos plantear para el manejo de aula. Estamos empezando a estructurar una clase. Esto, empezando, les digo, porque vamos a ver cómo realmente se estructura toda una clase. Y por ahora, pues nada más les diría que una clase pues tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? ¿Y qué cosas llevamos en cada una de esas cosas, de esos espacios? ¿Qué estrategias manejamos en cada uno de esos espacios? Lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del diplomado, ¿ya? En la plataforma, y vamos a ver sus habilidades ahora, ¿no? Hemos ido reflexionando en varios aspectos y vamos a ir viendo las habilidades que tenemos ahora, ¿ya? En la plataforma vamos a encontrar que dice una consigna, permítanme a ver dónde está. Aquí está, actividades y recursos de aprendizaje guía para el taller de teorías de aprendizaje. Guías para el taller de teorías de aprendizaje. En un momentito les vamos a hacer la distribución de grupos para que podamos trabajar en esto. Quiero que entiendan bien la consigna. Pueden bajar el documento. Este es el documento. Van a copiar este enlace para poder ver de qué página web estamos hablando, ¿ya? Y aquí hay explícitamente las instrucciones que vamos a seguir, ¿ya? Y acá, ahí voy a ver, este espacio lo voy a llenar luego para que tomen en cuenta, dependiendo a los grupos que vayamos a armar. Esta es una rúbrica sobre la cual vamos a evaluar la actividad. Les presento desde ahora, esto ya es importante, porque todos los grupos que vamos a armar ahora van a tener que trabajar en línea, fuera de clases, para realizar la actividad. ¿De qué se trata esta actividad? Cada grupo tendrá una cabeza, como siempre, ningún grupo se mueve. Bueno, hemos visto que algunos opinan y aportan todos, en otros se dejan direccionar por alguien y alguien tiene que tomar, como dicen, la batuta, ¿no? Para organizar, dar tareas, dar plazos, y esto es lo que va a suceder. Entonces, cada grupo va a tener en cuenta estas consignas y se van a preparar. Por favor, esto es una preparación para que ustedes nos den una cátedra sobre un contenido temático. ¿Qué vamos a utilizar? Considero 3 momentos: inicio, desarrollo y final. ¿Qué vamos a hablar? Al interior de cada grupo vamos a sortear, en este caso, a quien le toca un contenido temático ya. ¿Qué queremos ver en ustedes como grupo? Es una clase virtual y ustedes tienen que ser tan expertos en esto que la fluidez con que se dé la exposición y el impacto visual y estratégico, manejo de estrategias, tiene que ser tal que pueda ser muy en un nivel muy alto. ¿Por qué un nivel muy alto? Porque esta va a ser su evaluación de módulo 1. Entonces, y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer así, puedo hacer así. Al interior de cada grupo lo van a discutir, lo van a solucionar, van a llegar a acuerdos y lo van a ejercitar además. Porque no es suficiente, como pasa siempre, que digamos, ok, somos 5 en el grupo. Ok, Julano hace esto, Mengano hace esto, y todos nos... Y listo, y ya está la exposición. Si bien vamos a tener la participación de cada uno de ustedes, yo podría decirle dentro del grupo, a ver, Julanito, a ver, te hago una pregunta y la pregunta puede estar dirigida sobre lo que ha expuesto el otro persona. Yo no he expuesto, no, igual lo tienes que saber, ¿verdad? Entonces, podemos hacer preguntas al interior y según la rúbrica vamos a evaluarles.
Pero además, ¿por qué lo tendrían que ejercitar? Porque el tiempo es oro. Les vamos a dar 20 minutos y es como una defensa de si alguien se ha postulado para docente, sabe, ¿no? Que uno tiene 20 minutos para exponer, 5 minutos para preguntas y eso es todo. Y ustedes tienen que ejercitar porque la exposición la tienen que hacer fluida. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber el intervalo de, espera un ratito, se ha cortado, no, es que no me puedo conectar, es que no puede haber pérdida de tiempo porque 20 minutos y cortamos ahí, estén donde estén, si hayan terminado o no su presentación, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos vayamos a nutrir, estructurar y fluir con la exposición de este contenido. Creatividad, créanme, yo me he sorprendido en más de una ocasión en este tipo de exposiciones porque la creatividad y la habilidad de hacerla, aún siendo virtual, ha sido espectacular. Entonces, no me puedo limitar a simplemente hacer un PowerPoint y yo ahí hablando y mostrando. No. Entonces, hemos visto que hay varios tipos de estrategias. ¿Qué queremos? Que haya motivación, que haya una situación expectante. Ustedes van a dar la clase y un inicio, un desarrollo y un final de un contenido. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Lo van a decidir al interior. Como tutores podemos darles o guiarles algo, pero básicamente esto es una evaluación de fin de módulo. Así que lo tienen que trabajar ustedes al interior. Sin alguna pauta les podríamos dar de la estructura, pero nada más. ¿Qué estrategias, qué imágenes, qué lo que ustedes decidan hacer, lo hacen para presentar esa información? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y por qué los estoy preparando desde ahora? Porque fluir para una evaluación con la coordinación de qué, cómo, y esto esté impecable para 20 minutos, lo tienen que hacer desde ahora, ¿ya? Entonces, vamos a armar los grupos para que puedan darle una miradita hoy, una miradita al interior de cada grupo. A ver, esto nos ha tocado. Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Que tienen que tener reuniones extras? Sí, en esta actividad sí, porque no hay manera, es la evaluación de módulo. Que les podemos dar 1 horita o 2 la próxima semana. Fíjense, es nuestra sesión número 5. Tengo el día miércoles la sesión 6. Tengo el lunes la 7 y la 8 es estrictamente evaluación. ¿Lo ven? Entonces ahorita necesitamos organizarnos y ya. Eso es importante para esta evaluación. Ya. Entonces, les voy a mostrar la plataforma primero, donde están, y estamos hablando de las teorías del aprendizaje. Por eso le decía a Jacqueline, no, tranquila, eso no toque eso, porque aquí están esas teorías. No. Este es un portafolio Weebly y yo puedo entrar a quienes les tocará poder exponer conectivismo, entrarán a esto que dice conectivismo, ¿no? Y revisaré, veré todos los asuntos que tienen que ver con esta teoría y me pondré un poco a ver cómo quiero presentar. A un grupo le tocará el conductismo. Ok, me entraré a lo que es conductismo, revisaré, veré de qué se trata y cómo podría representar, explicar, mostrar esta teoría. No, acá tendremos el cognitivismo, ¿ya? De la misma manera están todas las bases fundamentales de esta teoría y voy a ver las instrucciones de qué queremos que
nos presenten. Y por último, tenemos la teoría del constructivismo, ¿no? Entonces, aquí están todas las bases teóricas para que ustedes puedan organizarse, reunirse, verificar, ver. Oh, aquí estoy viendo un video que seguramente no está. Voy a revisar de qué se trataba y lo voy a reponer, ¿ya? Entonces, aquí son 4 teorías que vamos a ir revisando. Y nos vamos a organizar un poquito al interior de cada grupo, leyendo un poco las consignas. Entonces, les lanzamos esto porque es importante. Les voy a mandar a sus grupos, vean cómo, vean qué van a hacer para poder trabajar, ¿ya?